¿Hubo Operación Cóndor en México? Sí y no. Quédate en Poder y Plomo y te cuento. La semana pasada, a raíz del fallecimiento de Henry Kissinger, recordábamos una de sus tareas más relevantes como alto funcionario de la alta política exterior de Estados Unidos, la Operación Cóndor en Sudamérica, la estrategia contrainsurgente que buscaba evitar que partidos o grupos de izquierda se empoderaran en los países del Cono Sur. En México ocurrió también algo denominado Operación Cóndor. Sin embargo, lo que operó en nuestro país con este nombre tenía otros objetivos, al menos formalmente. La Operación Cóndor en México fue una intervención cívico-militar entre autoridades norteamericanas y mexicanas que se da entre los años 1976 y 1978. Perseguía el combate al narcotráfico. Consistió en el envío de entre 10.000 y 13.000 militares mexicanos a la región de los Altos de Sinaloa y áreas limítrofes, además de agentes civiles tanto mexicanos como norteamericanos. Su objetivo era erradicar los cultivos ilícitos de amapola y marihuana, principales plantas psicoactivas cultivadas en nuestro país. Es decir, a diferencia de lo ocurrido en el Cono Sur, lo ocurrido en México bajo el nombre de Operación Cóndor tenía objetivos antinarcóticos y no necesariamente contrainsurgentes. Pero, ¿cuáles son sus orígenes? En 1971, el presidente Richard Nixon había declarado la guerra contra las drogas, criminalizando el consumo al señalarlo como la fuente principal de la criminalidad en Norteamérica. Esta postura firme frente al crimen buscaba traer al votante conservador de Estados Unidos rumbo a la reelección del entonces presidente. 2 años después, en 1973, se funda la Agencia para el Control de Drogas, mejor conocida como la DEA, la cual tendría un papel central en el desarrollo de la Operación Cóndor en México, ocurrida solo 3 años después de su creación. Las principales actividades de la Operación Cóndor se centraron en la vigilancia aérea y la detección y erradicación de cultivos ilícitos en la región de los Altos de Sinaloa y áreas limítrofes. Los agentes de la DEA coordinaban y vigilaban gran parte de las acciones en el terreno. Además, su papel fue central en la transferencia de capacidades y tecnología hacia las policías y militares mexicanos, como helicópteros acorazados, aviones, sensores especializados y cámaras con visión infrarroja. Una consecuencia esperable fueron los abusos cometidos por autoridades mexicanas. Según el historiador Juan Antonio Fernández Velázquez, con la Operación Cóndor se promovieron al menos 930 amparos en contra de abusos cometidos tanto por policías como por militares, incluyendo casos de detención arbitraria, tortura y negligencia. El historiador también habla de cálculos que rondan los 15.000 muertos durante la campaña, entre campesinos inocentes, sembradores y distribuidores, además del desplazamiento de cerca de 2.000 comunidades de los Altos de Sinaloa a las comunidades urbanas de Mazatlán y Culiacán. Otra de las consecuencias más significativas de la Operación Cóndor fue el desplazamiento de algunos de los líderes del narcotráfico sinaloense hacia Jalisco, los que posteriormente fundarían el llamado Cártel de Guadalajara. De esta organización surgirían algunos de los capos más significativos de nuestro país, como Rafael Caro Quintero, el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada. Para impulsar sus intereses en materia de narcóticos, tanto en México como en otros países, Washington ha recurrido al chantaje y a las amenazas de sanciones económicas, práctica que continúa hasta nuestros días con el tráfico de fentanilo ilegal hacia el territorio norteamericano. Debido a esto, la Operación Cóndor aplicada en México podría haber sido el resultado de una evolución de los mecanismos intervencionistas de Washington que buscaban impulsar sus intereses sobre América Latina y otras regiones, más allá de los objetivos anticomunistas de la Guerra Fría. Por supuesto, esto no implica que no hubiera una estrategia contrainsurgente en nuestro país. Paralelamente al ascenso de las políticas militarizadas en contra del narcotráfico en México, se desarrollaba la llamada Guerra Sucia, la cual consistió en una serie de actos represivos ejecutados tanto por militares como civiles en los años 60 y 80 del siglo pasado. Por último, debe considerarse la posibilidad de que la presencia del ejército mexicano en Sinaloa de manera permanente tuviera también un objetivo contrainsurgente. De hecho, 2 años antes de la Operación Cóndor en Culiacán, Sinaloa, fue impedido por el ejército mexicano el avance de la Liga Comunista 23 de septiembre, además de reprimir fuertemente la agitación y la propaganda de las organizaciones locales de estudiantes que comenzaban a organizarse. Esto fue Poder y Plomo para De Raíz Media. Yo soy Pedro Iniesta, nos vemos en la próxima.